Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente. Vamos ahora a ver cómo se comportan a final de cuentas cuando conectamos un sistema de capacitores en serie o en paralelo. Entonces hay que entender precisamente que los capacitores, igual que las resistencias o algunos otros elementos o dispositivos eléctricos, se conectan y forzosamente van a tener una configuración en serie o en paralelo, o algunas otras que no vamos a ver ahorita, no nos interesan, y eso es ya tema de licenciatura, como la estructura delta o la configuración estrella o algunas otras. Bueno, aquí vamos a suponer que tengo tres capacitores y están conectados en paralelo. ¿Cómo se distinguen los elementos cuando están conectados en paralelo? Bueno, la fuente de voltaje va a alimentar a esos tres capacitores para que tomen carga. El elemento conductor va a tener una ramificación de tal manera que en este punto llamado nodo, el cable conductor se divide en 2, 3, 4 o 5 conductores o ramas. Va a tener distintas ramificaciones para que alimenten a cada uno de sus dispositivos, en este caso son capacitores. Luego la salida de los capacitores se van a unir en un punto que sería otro nodo. Entonces los elementos que están en esos nodos, entre esos nodos, van a estar en paralelo. Pudiera ser que aquí tuviera otro capacitor, pero entonces ya estaría en serie con este probablemente. Entonces, ahorita nada más esos tres están en paralelo. Si están en paralelo hay una restricción o una condición que se tiene que cumplir para todos los elementos que están en paralelo, es que el voltaje es el mismo. Entonces este voltaje que proporciona la fuente de voltaje o la fuente de poder tiene que ser igual al voltaje del capacitor 1, al voltaje del capacitor 2 y al voltaje del capacitor 3. Si recordamos nuestra fórmula de capacitancia, es la definición de la carga dividida entre el voltaje. Y entonces vamos a ver cómo simplificamos estos tres capacitores en uno solo. Entonces se puede sustituir matemáticamente estos tres capacitores por uno solo, y el arreglo quedaría poniendo una fuente de voltaje con un solo capacitor. Y este es el capacitor equivalente del sistema que lo reemplaza. Bueno, pues el chiste es obtener la capacitancia equivalente. Aquí va a haber una carga equivalente, obviamente. El voltaje equivalente es el que proporciona la fuente de poder, en este caso la batería. Y entonces, si sabemos que nuestra fórmula es capacitancia igual a carga sobre voltaje, yo quiero una capacitancia equivalente. Para estos tres se tiene que cumplir que el voltaje es el mismo, pero al ser el mismo voltaje y capacitancia diferente, aquí va a aparecer una carga Q1, aquí va a aparecer una carga Q2 y acá una carga Q3, y las cargas deben de ser diferentes. Entonces la carga 1 es diferente de la carga 2 y es diferente de la carga 3, a menos que los capacitores sean de la misma capacitancia. Entonces sí tendrían que ser las tres cargas iguales, pero si son de capacitancias distintas, las cargas son distintas. Bueno, entonces vamos a plantear nuestra ecuación que involucra precisamente una capacitancia equivalente, que sería la carga equivalente entre el voltaje equivalente. Y la carga equivalente va a ser la suma de las tres cargas. Aquí hay carga, aquí hay carga y aquí hay carga distintas. Va a ser carga 1 más carga 2 más la carga 3. Si sustituimos en nuestra fórmula y despejamos de aquí carga, sería voltaje por capacitancia. Entonces voltaje equivalente por capacitancia equivalente va a ser voltaje 1 por capacitancia 1 más voltaje 2 por capacitancia 2 más voltaje 3 por capacitancia 3. Pero sabemos que ¿qué va a ocurrir aquí? Que el voltaje es el mismo, y yo puedo sacar un factor común, voltaje equivalente, capacitancia equivalente, y aquí el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3 van a ser los mismos si son iguales al voltaje equivalente. Si lo saco como factor común, sería capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3. Si divido la ecuación entre el voltaje equivalente, me queda la fórmula de capacitancia equivalente igual a capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3. Pues esta es la fórmula para resolver sistemas de capacitores en paralelo. Entonces, es una simple suma, las cargas son diferentes y el voltaje sería el mismo. Ok, ahora nos vamos a ver cómo quedaría cuando están en serie los capacitores. En serie significa que un cable alimentaría el primer capacitor y la salida de ese cable se conecta a la entrada del otro capacitor y la salida de este al tercer capacitor. Vamos a suponer
que tuviéramos un solo capacitor. Entonces una placa del capacitor se carga positivamente y la otra negativa. Si le agregamos otro capacitor y sigue proporcionando voltaje, la carga va a ir aumentando, no va a ir aumentando, simplemente se va a ir acumulando carga en esta placa y en esta otra carga. Tiene que estar la placa negativa en conexión con la placa positiva. Automáticamente, si esta placa es negativa, aquí se van a acumular cargas positivas y por estar conectadas la carga tiene que ser de la misma magnitud, solamente que las cargas negativas tienden hacia esta placa y las positivas a esta otra. Se agrega y entonces la placa estaría cargada negativa, la placa que está aquí del capacitor 2. Si agregamos un tercer capacitor va a ocurrir lo mismo, tendría que poner placa negativa con placa positiva, las cargas tendrían que ser las mismas. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir en un capacitor en serie? Que la carga 1 es igual a la carga 2 y es igual a la carga 3. Pero el voltaje 1 es diferente del voltaje 2 y es diferente del voltaje 3 porque las capacitancias son distintas. Entonces hay que obtener una capacitancia equivalente para este sistema en paralelo, como lo hicimos de esta manera. Lo único que sabemos es que si los voltajes son distintos, el voltaje equivalente tiene que ser igual a la suma de voltajes de cada uno de ellos, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. El voltaje equivalente a que va a ser igual, si sabemos del despeje, el voltaje sería carga equivalente sobre capacitancia equivalente. Esto se va a sustituir por un sistema equivalente como lo pusimos para el sistema en serie, un solo capacitor y una sola batería o una fuente de poder. Entonces, carga entre capacitancia sería aquí carga 1 entre capacitancia 1 más carga 2 entre capacitancia 2 más carga 3 entre capacitancia 3. Pero sabemos que van a tener en común las cargas que son las mismas que la carga equivalente. Esta es igual a 1, la 2, la 3 y también a la carga del sistema. Entonces, carga equivalente sobre capacitancia equivalente. Podemos aquí sustituir carga 1 es carga equivalente entre C1 más carga equivalente entre C2 más carga equivalente entre C3. Son las mismas cargas. Saco factor común, la carga equivalente sobre la capacitancia equivalente es igual a la carga equivalente que multiplicaría a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. Si divido ambos términos de la ecuación entre la carga equivalente, me va a quedar que 1 entre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. Esta es mi fórmula para calcular la capacitancia de capacitores en paralelo. Espero que hayan entendido la fórmula, pero esto no me da la capacitancia. Ya una vez que resuelva esta suma, aplico el recíproco. Hasta luego.